¿Qué tal, amigos noctámbulos? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de terror. Brujas, hechiceras, magas, bolas de fuego. En esta ocasión les traigo una recopilación de más de una hora de experiencias reales con brujas. Una hora de relatos de terror de personas que vivieron en carne propia el horror de ver a una mujer transmutarse en animal. Que escucharon los gritos desgarradores de un niño siendo acechado por estos entes del mal. Experiencias aterradoras de personas que sufrieron en carne propia el horror de ver una bola de fuego que los perseguía camino a casa o en la ventana que da hacia el monte. Estas experiencias y algunas más aterradoras las encontrarás en este especial de más de una hora de relatos de terror reales de brujas. Comenzaremos con uno de los relatos que a mi parecer fueron uno de los más escalofriantes que fueron enviados a mi correo noctámbulo. La noctámbula que lo comparte se llama Citlali, de Iztapalapa, de la Ciudad de México. En el asunto su correo le puso: La bruja de la azotea. Su relato comienza así. Hola, buenas noches, comunidad noctámbula. Mi nombre es Citlali, tengo 27 años. Mi historia no me pasó a mí, pero sí a mi abuelita. Cuando era niña, siempre me la contaba como una advertencia, como diciéndome entre líneas: nunca te confíes de nadie porque lo que uno ve no siempre es lo que parece. Para que entiendan mi relato, mi abuela se crió en una vecindad de esas antiguas, de las que todavía hay algunas por ermita, con muchos departamentos pegaditos, el patio en medio y la azotea que todos comparten para tender la ropa. Según ella, todo empezó un verano cuando ella tenía como 7 años. Dice que a esa edad los niños ya podían subir solos a la azotea, siempre y cuando no hicieran travesuras. Mi abuela y sus hermanos solían jugar a las escondidas allá arriba. También tenían un juego muy extraño donde espiaban a los vecinos del edificio de enfrente. Una noche, justo cuando el sol ya se había metido y el cielo todavía tenía ese color entre azul y negro, mi abuela vio a una viejita sentada en la azotea de enfrente. Dice que no se movía. Nomás estaba allí, sentada como si esperara algo. Traía un rebozo oscuro y su cara estaba medio tapada, pero lo poco que se le veía era puro arrugado, el cuero viejo de la cara. Al principio pensó que era la abuelita de alguno de los vecinos, pero lo raro es que ningún adulto la veía, solo los niños. Eso fue lo primero que se le hizo muy extraño a mi abuela, porque cuando le preguntó a su mamá que quién era la señora que estaba allá arriba, la que ella veía sentada en la azotea, su mamá, o sea mi bisabuela, volteó y dijo que no había nadie. Lo curioso y a la vez extraño es que todos los niños de la vecindad la veían. Incluso decían que tenía una sonrisa burlona, malvada, como si supiera que algo malo iba a pasar. Pero ninguno de los adultos, sin excepción, podía verla. Eso sí era demasiado perturbador. Noche tras noche la viejita seguía ahí, siempre en el mismo lugar, sin moverse. Algunos niños empezaron a decir que era una figura, un muñeco de plástico, pero otros decían que la habían visto moverse, que quizás se trataba de una bruja. Lo peor fue cuando un niño del edificio, uno que jugaba con mi abuela y sus hermanos, se empezó a enfermar. Se llamaba Emiliano, tenía 6 años. Primero le dio fiebre, luego ya no quería comer. Los doctores decían que no sabían qué tenía. Su mamá estaba desesperada y aunque lo llevaron a varios hospitales no mejoraba. Y justo en esos días la viejita ya no apareció. Aquella señora que se sentaba en la azotea vestida de negro, de una noche a otra, simplemente ya no estaba. Mi abuela dice que eso fue lo más inquietante, porque el mismo día que desapareció, el niño Emiliano empeoró bien feo. Su mamá decía que por las noches él lloraba dormido y que decía cosas bien raras, como díganle que se vaya esa mujer,
Díganle que me deje de estar mirando desde la ventana. Lo curioso es que vivían en un tercer piso. A los pocos días el niño murió. Dicen que su cuerpo se puso frío de repente, como si alguien le hubiera quitado el alma. Después de eso, ninguno de los niños quería jugar en la azotea. Tenían mucho miedo de que aquella mujer fuera una bruja y se llevara a alguno de ellos. Mi abuela dice que aunque pasaron los años, nunca se le olvida la cara de aquella anciana. La anciana del cuero viejo. Dice que la veía muy seguido en sueños y por eso nunca quiso que ni sus hijos ni nosotros sus nietos jugáramos solos en la azotea de aquel lugar. Yo crecí con esta historia, así que como se pueden dar cuenta, yo sí creo en las brujas. Aparte de que me ha tocado ver un par de veces bolas de fuego en el Cerro de la Estrella. Este es mi relato. Si lo llegas a leer, muchas gracias. Me encanta tu programa. Un saludo con cariño, Citlali M. Muy buenas noches, me llamo Guadalupe Galván. Les escribo porque el otro día un sobrino me puso su programa, Relatos Noctámbulos, mientras cenábamos. Y entre cada una de las historias y relatos, me inspiraron para contarles algo que tengo atorado desde hace mucho tiempo. Cuando era niño, los viejos hablaban mucho de las bolas de fuego. Decían que eran brujas que se descolgaban de los cerros para chuparle el alma a los niños. Yo, la verdad, pensaba que eran cuentos para que uno no saliera de noche. Ya ves cómo son los padres que a veces le mienten a los hijos para que no hagan ciertas cosas. Pero lo que pasó hace unos años me hizo pensar que tal vez aquellos viejos que hoy en día ya están en el otro mundo sabían más de lo que decían. Fue en 2019, justo antes de la pandemia. Yo vivía solo en el rancho desde que mi señora se fue al otro mundo y los hijos se largaron para los Estados Unidos. Ya sabes, abandonando a sus padres. Esa noche, como a las 9, estaba en la galera calentando café en el brasero, cuando escuché a los caballos relinchar feo. No era un relinchido de hambre ni de susto por los coyotes. Era un sonido que nunca había escuchado y se me hizo bastante raro. Salí con la lámpara y fue entonces que la vi. Una bola de fuego flotando bajito como a 1,5 metros del suelo, allá por donde empieza el maizal. Estoy casi seguro que ni era ni una fogata, ni ninguno de estos aparatos que se conocen como drones. Se movía despacito como si olfateara algo. Al rato se paraba en seco y luego volvía a flotar, pero sin perder la forma. No echaba ni humo, no hacía ruido, y lo más raro, no alumbraba más que su propio cuerpo. El suelo seguía oscuro bajo de ella, abajo de aquella luz. Pensé que era una alucinación, que quizá me había pasado con los mezcales una noche antes, pero la bola volvió a salir unas noches después. Y una tercera vez también. Le llamé a mi compadre, el señor Chema, que vive como a 2 ranchos de aquí. Le dije: oiga, compadre, véngase para acá, que creo que me estoy volviendo loco. Mi compadre llegó con su hijo mayor y nos fuimos a caballo hasta la cerca del maizal. Cuando tratamos de entrar, los animales se negaron. Se echaron para atrás como si trajéramos algo en las espaldas. Bufaban. Se les paraban las orejas como si sintieran que algo los estaba acechando. Tuvimos que bajarnos. Caminamos unos metros y otra vez la bola apareció. Por lo menos puedo decir que no me estaba volviendo loco. No volaba alto y esta vez la vimos más de cerca. Parecía tener adentro algo, como una sombra girando lento, pero no se distinguía bien qué era. Mi compadre, el Chema, se santiguó. Su hijo, que era más joven que nosotros, sacó el celular para grabar. Pero para nuestra mala suerte, el teléfono no prendió. Se quedó en negro, como si algo lo hubiera matado. Pero lo más aterrador es lo que te voy a contar a continuación. A la mañana siguiente encontramos como 5 borregos muertos. 3 eran míos, 2 de mi compadre Chema. Estaban tendidos cerca del arroyo, con los cuerpos abiertos como si alguien los hubiera operado. Lo curioso es que no había sangre, como si los hubieran drenado. Ni rastro de huellas, ni de perros, ni de coyotes.
ni aves de rapiña, ni siquiera humanos. Cuando llevamos a los animales a un veterinario de Juchipila, dijo que nunca había visto cortes tan finos. Eso no lo hacía ningún animal, que quizá fue alguien con herramientas muy finas. Pero siempre me he preguntado, ¿quién vendría hasta acá en la noche sin hacer ruido, a matar borregos y dejar los cuerpos sin tocarlos? Yo, si me llevo a echar un borrego o un chivo, lo hago barbacoa. Pero pues, como dicen, ahora sí que quién sabe con la maldad de algunas personas o de algunos entes. Para terminar mi relato te tengo que contar que una noche fui yo solo. No me preguntes por qué lo hice, pero lo hice. Tal vez porque estaba harto de tener miedo. Me fui caminando hasta el maizal. Llevaba una lámpara vieja y una cruz de palma que guardaba desde la semana pasada. Y no me lo vas a creer, pero la bola volvió a aparecer. Aquella bola de fuego. Esta vez estaba más lejos, como si supiera que yo iba solo. Sentí que me observaba, aunque no tenía ojos. Entonces la vi subir despacito hasta perderse detrás del cerro. Al regresar a mi casa, encontré una marca en la puerta, en la tierra, justo al pie de donde entro. Era como un círculo quemado con ceniza, mezclado con tierra negra y seca, como si lo hubieran cocido desde dentro. Con una de mis botas pateé aquel círculo. Me metí a mi casa y le eché agua bendita que tenía de la vez que fuimos a San Juan de los Lagos. 3 cruces en el suelo y santo remedio. La verdad no sé qué fue. No me atrevo a decir que fue una bruja, pero tampoco digo que no lo fue. Ahora sí que cada quien sáquese sus propias conclusiones. Yo solo les comparto mi relato, porque sé que a ustedes les gustan este tipo de historias, bien sorprendentes y sin explicación. Saludos desde Zacatecas. Atentamente, don Lupe Galván. Muy buenas noches. Mi mamá siempre ha sido muy supersticiosa. Eran de las que barrían hacia afuera para sacar las malas vibras. Ponía vasos con agua para atrapar los malos sueños y nunca pasaba la sal de mano en mano. De niña me daba risa, pero hoy en día yo también he adoptado esas creencias. Lo que te vengo a contar es una noche en cuestión que ocurrió hace como un año. Más o menos por las fechas de marzo. Lo recuerdo porque hacía calor, pero no tanto. Y había ese olor a tierra mojada que queda después de las primeras lluvias. Eran casi las 11 de la noche y yo iba de regreso a casa. Había hecho mi última entrega en la colonia Jardines de Morelos. Y decidí cortar camino por una callecita que pasa cerca de un canal de aguas negras. Sí, ya sé. Todo el mundo me dice que fue la peor idea. Pero esa ruta me ahorra como 10 minutos y a esa hora ya quería llegar a casa, quitarme los tenis y dormir. La calle es fea, mal iluminada, con pasto crecido y grafites en los muros. Pero a mí no me da miedo, ya sabes que uno se acostumbra. Esa noche, mientras rodaba lento por el empedrado, escuché algo. Fue un grito seco. Por un momento pensé que era pleito de borrachos, pero el grito era largo, agudo como de mujer. Pero no sonaba como de este mundo. Sonaba como si viniera desde muy adentro. No sé cómo explicarlo. Me detuve. Pensé que alguien necesitaba ayuda. Así que apagué la moto y me acerqué al borde del canal. A un par de metros entre la hierba alta vi una figura. Era una mujer. Estaba agazapada y completamente desnuda, con la espalda encorvada y los brazos en el suelo como si caminara en 4 patas. Tenía el pelo largo todo enredado y no me vio de inmediato, pero estoy seguro que me olía. Sí, así como lo oyes. Me olfateaba. Levantó la cabeza y vi cómo sus fosas nasales se abrían, como cuando ves a los perros que están buscando el rastro de algo, como si me estuviera rastreando. No sé si alguna vez has visto a un perro callejero detectar algo entre la basura. Esa fue la vibra que me dio. No miedo, sino más bien correr para salvar la vida. Lo que se llama instinto. El aire se volvió espeso como si no pudiera respirar. Aquella mujer se levantó poquito sin dejar de mover sus fosas nasales buscando mi rastro.
y entonces giró la cabeza hacia mí. ¿Para qué te miento? No le vi la cara, no completa al menos. Solo vi algo parecido a una sonrisa torcida, como si la boca le bajara de más, como si no estuviera diseñada su sonrisa para que cupiera en esa cara. Salí corriendo, dejé la moto, así como lo oyes, dejé mi moto que tanto quiero. Corrí con todo y casco y no paré hasta que llegué a la avenida grande donde había gente. Me temblaban las piernas, sentía que el corazón me iba a tronar. No hablé por 3 días de la impresión. Mi mamá, cuando se enteró, no preguntó nada, solo me dijo: estoy casi seguro que eso que me dices que viste no era mujer. Te voy a contar algo que decía mi abuela, me dijo mi mamá. Cuando una mujer muere en un canal con rabia en el alma, su energía se queda ahí, no como espíritu, sino como bruja. No recuerda su nombre, solo busca lo que no pudo gritar en vida. Después de que salí del hospital fui a buscar mi moto. Desgraciadamente se la habían robado. Apareció muchos meses después, pero ya toda desvalijada. Bueno, eso fue lo que me gano por andar metiéndome por caminos en los cuales ni siquiera los más valientes ni los borrachos se atreven a caminar. ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto? Que me he encontrado con otros repartidores que dicen que por esa zona también han sentido como que algo te sigue. Si vas por la noche, algunos juran haber visto una mujer gateando entre los matorrales, igual que la que se me apareció a mí. Esta es mi historia. Cuídese mucho, don Noctámbulo. Y si alguna vez escucha un grito cerca del canal, no se acerque, no tiene caso. Atentamente, Itzel R. de Catepec. Si has llegado hasta el final de este tercer relato y te quieres proteger por si alguna vibra se llega a colar por esta transmisión y te llega a afectar energéticamente, es muy fácil. Solo baja hasta el final del video y en el botón que dice suscribirse, apriétalo y suscríbete. El siguiente relato que les voy a leer esta noche me lo compartió un enfermero llamado Raúl, de 42 años, de Monterrey. Muy buenas noches, relatos noctámbulos. Me llamo Raúl y soy guardia de seguridad. Ya sabes, turno nocturno. No voy a decir el nombre exacto por razones obvias, pero si alguien de por aquí escucha esto, seguro sabrá cuál es. Es un edificio antiguo de esos que huelen a cloro y café. Soy regio de toda la vida. Nací en La Moderna, allá por Félix U. Gómez. Y decidí escribirles porque escuché un episodio que subieron hace unos meses. Uno donde hablan de un hospital en el sur del país. Y me identifiqué cañón con ustedes. Lo que me ocurrió fue hace como 8 años más o menos. Yo cubría la entrada de urgencias, del lado donde llega la gente de ambulancia. Esa puerta da directo a una callecita sin mucho tráfico. Una que se pone solitaria después de las 9 de la noche. Una madrugada de octubre, nunca se me va a olvidar porque era justo después del Día de Muertos. Empecé a notar algo raro. Vi a una mujer cruzando la calle. Llevaba un uniforme blanco como de enfermera antigua y una cofia como las de antes. Lo que se me hizo muy extraño es que su ropa parecía vieja, como muy usada. Pensé que era alguien del hospital que había salido a tomar aire. Ya sabes, uno distraído nunca se acuerda de todo el personal, aunque se me hizo muy raro, porque en toda la noche no había visto que se abriera la puerta por ninguna razón. Ya sabes, fue una de esas noches tranquilas. De repente solo la vi venir caminando desde la banqueta de enfrente, cruzando despacito como si supiera exactamente a dónde iba. No me saludó, no volteó, solo caminó hasta la entrada y desapareció justo antes de tocar la puerta automática. Pensé que me estaba quedando dormido parado, que había sido una sombra o una broma de la vista. Ya sabes, de esas veces que estás más dormido que despierto. Pero luego esa misma noche, uno de los pacientes de urgencia falleció de un infarto fulminante. La verdad es que nadie se lo esperaba. Fue ahí en la sala de espera,
simplemente se desplomó. Unas semanas después, volvió a pasar lo mismo. Eran las 3:12 de la mañana. Me acuerdo porque estaba revisando el reloj digital de la caseta y volví a ver a aquella mujer cruzar la calle. La misma figura, la misma ropa. Cruzó con calma y se desvaneció justo enfrente de la puerta, como si se deshiciera en el aire. Esa noche, no me lo vas a creer, pero murió otro paciente. Uno que ya iba de salida, pero lo tenían en observación, nomás por protocolo. Vaya coincidencia, la verdad. Después de esa muerte empecé a hacer un registro, un poco extraño. Anoté la hora, la dirección de donde venía aquella mujer, la posición de la luna y el clima que había aquella noche. Sé que suena muy loco, pero cuando uno no tiene respuestas a ciertas cosas, empieza a buscar patrones de conducta. Fueron 11 noches. 11 noches a lo largo de 7 meses, donde personas murieron después de que veía aquella aparición en la puerta del hospital. Algunas estaban muy enfermas, otras no tanto, pero siempre morían entre 10 y 20 minutos después de que veía a aquella mujer atravesar la calle. Yo sé que muchos van a decir que fue el cansancio, o que alguna especie de alucinación por algún medicamento o por alguna sustancia, o como cuando estás más dormido que despierto o por trabajar tanto tiempo de noche. Pero quisiera que me explicaran cómo es que las muertes coincidían con la aparición de esta mujer. Algunos compañeros creyentes a los que les he contado mi relato me dicen que más que un fantasma, quizás era la muerte disfrazada de enfermera. Otros me han dicho que quizás era una versión malvada de la planchada. Y las teorías más alocadas me han dicho que se trata de una bruja que venía por el alma de los pacientes. Ahora sí que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo solo quise compartir mi relato con ustedes. Que pasen una excelente noche. Y un saludo a tu equipo de relatos noctámbulos. Atentamente, Raúl G., guardia nocturno de Monterrey. Muy buenas, me llamo Isaías Gómez. Les cuento lo que me pasó. Cuando yo era niño tendría como 9 o 10 años. Todas las tardes me sentaba con mi hermana Fátima en el corredor de la casa, a ver cómo los grillos empezaban a cantar, y siempre sin falta, al rayar el crepúsculo aparecía un perro negro por el sendero que viene del cerro. No ladraba, no hacía ruido, pero sobre todo a los niños se nos quedaba mirando. Una vez le pregunté a mi madre por él, y solo me dijo: no lo mires mucho, hijo. Hay perros que no son perros. Lo que me dijo, aparte de que me dio mucho miedo, se me quedó clavado la duda como espiga en el pecho. O que hay perros que no son perros, pensé. Cuando cumplí 13 años, una tarde me quedé solo en mi casa. Mi papá había ido al monte con mi tío y mi mamá y Fátima estaban en la iglesia. Yo andaba a buscar una gallina que se me había soltado. Sabía que si no la agarraba me esperaba una buena tunda, una de esas bien dadas. Cuando estaba buscando a la gallina sentí que alguien me veía. Me volteé y ahí estaba el perro, a menos de 5 metros de donde yo estaba. Era un perro negro color carbón, el pelo revuelto y largo como si siempre hubiera estado mojado. Pero no fue eso lo que me heló la sangre, ni tampoco el gruñido que me hacía. Fue algo que me di cuenta por mera coincidencia. Fue que a pesar de que el sol estaba pegando duro ese día, aquel animal no proyectaba ninguna sombra. Me quedé quieto, lo miraba y él no movía ni una pestaña como si esperara algo. No sé qué me dio, pero agarré el machete que mi papá siempre tenía colgado en la entrada del gallinero y le grité para espantarlo. Y ahí fue donde me ocurrió lo más extraño y aterrador de mi vida. Cuando levanté el machete para asustarlo, sentí un zumbido en los oídos como cuando uno se está desmayando. El perro dio un paso hacia mí y luego otro, y de pronto, cuando su gruñido era mucho más fuerte, de repente, todo quedó en silencio. El perro ya no estaba. No recuerdo haber corrido, no recuerdo haber entrado a la casa.
Solo sé que al día siguiente mi mamá me encontró tirado en el suelo de la cocina temblando como un pollo mojado. Tenía la espalda descubierta y 3 marcas profundas como garras desde el cuello hasta la cintura. El doctor del pueblo dijo que había sido un tejón o un acelote. Pero, ¿cómo si me encontraron adentro de la casa? ¿Cómo entré? ¿Y por qué no escuché nada? Esas preguntas siempre me han rondado la cabeza. Durante años no volví a ver a aquel perro. Me convencí de que lo había imaginado, que fue una fiebre o un sueño. Ahora sí, que este es mi relato. Algunas personas que lo han escuchado, tratando de comprender qué fue lo que vi, me dicen que aquel perro se trataba de alguna bruja o de algún nahual, que al verme solo en casa, se convirtió en animal para llevarse mi alma. Me dicen que corrí con mucha suerte y que simplemente me desmayé y terminé en la cocina de la casa, porque si hubiera sido otro, no la cuento. Cuídense mucho y si llegan a leer mi relato, por favor avísenme por correo. Atentamente, Isaías Gómez. Vamos justo a la mitad de este especial de brujas. El momento perfecto para que bajes a los comentarios y me regales ese cráneo, como símbolo de que has sido de los pocos que se han atrevido a cruzar el umbral del miedo de esta noche. Hola, buenas noches, me llamo Fermín Gutiérrez Ortega. Les escribo desde un pequeño pueblo chiquito que está a unos 40 minutos de Ixmiquilpan, en Hidalgo. Les voy a confesar algo antes de entrar en materia para que me entiendan. A mí siempre me dio miedo la noche. No lo oscurito, sino esa cosa rara de estar solo en un cuarto. Siento una incomodidad en el estómago que me hace creer que estoy a punto de entrar al mismo infierno. Después de esta pequeña anécdota, ahora sí te voy a contar lo del niño y el árbol. Esto me pasó hace como 15 años más o menos. Había un niño que se llamaba Joel. Tendría 6 o 7 años. Era el típico calladito, pero no era por tímido según yo, sino como si estuviera metido en su propio mundo. No era problema en clase, pero tampoco jugaba con los otros niños. A la hora del recreo se iba solo al fondo del terreno de la escuela, donde había un enorme árbol, viejo como el polvo, que nosotros llamábamos el ahuehuete. No sé si ustedes conozcan los ahuehuetes, pero son árboles enormes. Ese árbol tenía una presencia. No era un adorno. Era uno de esos que parecen mirar, que se hacen notar aunque estén quietos. Su tronco era hueco por dentro. Tenía una abertura como de cueva y había raíces gruesas que salían de la tierra como venas. Nadie se le acercaba mucho. Los niños decían que picaba, que daba miedo, pero Joel se sentaba ahí y hablaba solo. A veces se reía, a veces se enojaba. Lo vi varias veces con mi café en mano, hablando en voz baja como en una discusión. Una vez me acerqué más y escuché que decía, con esa vocecita que tienen los niños: no, señora, no puedo traerle eso. Me van a regañar. Usted espere. Mañana tal vez se lo traiga. Me acerqué y le pregunté que a quién le hablaba. Y aquel niño me dijo muy normalito: a la señora que vive dentro del árbol. Dice que antes aquí era su casa y que yo soy el único que la escucha. No somos los niños. Pensé que era un juego. Los niños a veces inventan cosas, pero lo raro fue que pasaron los meses y Joel seguía con lo mismo. Nunca cambió la historia. Siempre era la señora. Y cada tanto, si algún niño se acercaba mucho, Joel se paraba y se ponía entre él y el tronco como para protegerlo. Una vez lo escuché decirle a otro: no la mires sin permiso, no le gusta. Unos meses después vinieron las lluvias. ¿Y cómo es el destino de cruel? Un rayo partió las ramas de aquel árbol. La verdad es que quedó medio muerto. Hubo que tomar la decisión de cortarlo, que un ingeniero dijo que era un riesgo para los niños. El día que lo talaron yo estuve presente. No por gusto, sino porque quería asegurarme de que
No lo hicieran a lo bruto, pero cuando llegaron al fondo al arrancar las raíces más profundas salió algo. Eran unos huesos. Al principio creyeron que era un animal enterrado. La policía vino, hicieron excavación. Era un esqueleto humano, pequeño como de una mujer. Dijeron que no podía confirmar nada, que quizá era un entierro antiguo. Y como no hubo denuncia ni señal del crimen, lo dejaron así. Después de eso, el niño Joel cambió. No volvió a sentarse ahí. De hecho, dejó de hablar durante semanas, como si le hubieran quitado algo, arrancado algo de su ser, o a alguien muy importante en su vida. Ya sabes, las personas en el pueblo empezaron a sacar sus conclusiones. La que más sonaba es que los huesos eran de una bruja que se quería llevar al niño Joel. El siguiente relato me lo compartió una hermana católica llamada Elvira Mendoza, ex catequista de Guadalajara. A su relato le puso de asunto la mujer del techo de lámina. Te lo leo, y si te gusta prométeme que te vas a suscribir. Amigo noctámbulo, me animé a escribirte porque desde hace 9 meses he sentido una inquietud muy grande en el alma, una necesidad de testimoniar con alguien ajeno a la iglesia, no por escándalo ni por morbo, sino porque creo que cuando uno ha visto las sombras, también debe de hablar de la luz. Y si alguien más ha pasado por algo parecido, que sepa que no está solo, que el Señor no nos abandona aunque parezca que sí. Desde muy niña he sido creyente. Mi madre me enseñó a rezar el rosario cada noche y mi abuela siempre decía que las 3 de la madrugada eran la hora del diablo. Por eso no debía uno levantarse a esas horas sin rezar primero un Padre Nuestro. Me acuerdo que de niña también vi cosas, figuras extrañas al pie de mi cama, una sombra detrás del ropero. Pero mi madre siempre me dijo: ese es el enemigo queriéndote asustar, hija. No le des poder, clávate en la oración. Por eso me volví catequista, para estar cerca de Dios en su casa y poder alejar a esas voces y sombras que siempre me han acechado. Por muchos años lo logré. Pero fue a finales del año pasado cuando empecé a oír los pasos. Eran como de alguien caminando encima del techo. Para que te des una idea, mi casa tiene lámina en el patio trasero. Una parte vieja que quedó así desde que se cayó un pedazo en una tormenta. Al principio pensé que eran los gatos, porque hay muchos por aquí. Pero eran pasos pesados, muy lentos, como si alguien caminara con dificultad. Lo más curioso es que siempre eran a la misma hora, 3:15 de la madrugada. Yo despertaba como si alguien me tocara el hombro y justo entonces, los pasos comenzaban. Me daba miedo, así que no me asomaba. Me tapaba con la cobija y me ponía a rezar. San Miguel Arcángel, defiéndonos en las batallas. Bueno, esa oración. Una noche, recuerdo bien que era el 12 de diciembre, el día de la Virgen. Me armé de valor y dije: ¿cómo es posible que tenga miedo si el Señor está conmigo? Me levanté, tomé un rosario bendito que tengo desde hace años. Lo regaló el padre Rodrigo en una peregrinación a San Juan de los Lagos, y me acerqué al tragaluz del baño que da justo al patio. Lo que vi no lo voy a olvidar jamás, aunque viviera más de 100 años. Lo que vi era una figura, una mujer encorvada como si le pesara el cuerpo. Su cabello era largo, tan largo que le cubría la cara. No usaba ropa, pero no era eso lo que me perturbaba, sino la forma descompuesta, como si estuviera hecha de ramas. Caminaba sobre la lámina como si flotara un poco, y aunque el sonido de los pasos era clarito, en un momento se detuvo. Sentí que volteaba hacia mí, aunque no le veía el rostro, y en un solo movimiento, violento, imposible, se arqueó hacia atrás. Sus brazos se extendieron como alas, y su cuerpo cambió por completo. No sé cómo explicarlo. Como cuando uno arruga un papel y lo lanza al aire. Así se hizo ave.
o algo con alas y se fue volando sin hacer ruido hacia el cielo oscuro. Lo primero que hice fue que grité y después recé todo lo que sabía: el rosario completo, el credo, la salve, hasta la coronilla de la división misericordia. Me quedé temblando, pero no de frío, de un miedo incomprensible. Después de eso, las noches ya no fueron iguales. Cada madrugada me despertaba, aunque ya no escuchaba los pasos. Lo peor fue que empecé a tener sueños donde esa figura bajaba del techo y entraba a mi cuarto, pero no con maldad, sino como buscando algo, como si llorara. En uno de esos sueños me dijo: yo también hace muchos años recé. Fui con el padre Eulogio, un sacerdote anciano que me conocía desde niña. Lo llevé a bendecir la casa, roció agua bendita por todas partes y me dijo algo que todavía me tiene pensando. A veces, hermana, no es el demonio el que anda rondando, sino quizá un alma atrapada en la oscuridad. No toda cosa terrible es el enemigo de Dios. A veces es un alma que no sabe cómo pedir ayuda. Y si eso era lo que vi, un alma condenada, una bruja, una mujer que por algún motivo se perdió entre dos mundos. He preguntado a algunos vecinos muy discretamente, y no me lo vas a creer, pero algunos también han oído los pasos. Una señora de la cuadra, la señora Piña, me confesó que hace años una mujer vivía sola en una casa con techo de lámina. Se decía que practicaba cosas y que desapareció sin dejar rastro. La plática con la señora Piña me puso a pensar que quizá la mujer que veo es esa persona que desapareció, que sí era bruja y que quizá buscaba o busca ayuda para regresar a la luz. Para no hacerte la historia tan larga, lo que hice por aquella alma fue prenderle 3 veladoras al Espíritu Santo por 3 días seguidos. No sé si con eso le haya ayudado, pero después de eso no volví a escuchar ni pasos, ni ver sombras, al menos en mi casa. No tiene mucho que esto se cesó, pero si algún día la vuelvo a ver, juro que le rezaré un Ave María, no por valentía, sino porque quiero que esta criatura de Dios, por perdida que esté, quede sin una oración que la acompañe. Muchas gracias por leerme y que el Señor los bendiga a todos ustedes que escuchan cada noche tu podcast. Con respeto y fe, la hermana Elvira Mendoza. Estamos llegando al último relato de esta noche, que quizá para muchos sea el más increíble, el más aterrador, pero te recomiendo que lo escuches hasta el final, de principio al fin, antes de bajar a los comentarios y darnos tu opinión acerca de qué fue lo que les pasó a estos niños. Escucha el relato y ahorita lo comentamos. La siguiente historia me la mandó Leandro Barragán, un señor de 56 años de un ranchito que se llama El Reparo en Michoacán. Se las leo. Buenas noches, compa. Me llamo Leandro Barragán, tengo 56 años y soy de un ranchito que se llama El Reparo. Toda mi vida he sido aguacatero como mi papá y mi abuelo antes que él. Para que se dé una idea, yo crecí con unas uñas llenas de tierra y el machete armado a la cintura desde los 12. Así es acá en Michoacán. No soy muy bueno para escribir, pero mi hija Mariela me ayudó a mandar este mensaje. Ella dice que lo que pasó en el rancho merece ser contado. Yo nunca he sido miedoso, la neta, a que uno aprenda a no asustarse ni de los alacranes ni de los pistoleros. Pero lo que vivimos en el 99, eso fue cosa de hombres. Aunque ya pasaron más de 20 años, todavía hay noches que me despierto zumbando, como si lo oyera otra vez, ese maldito zumbido. Todo empezó en febrero, un mes antes de que comenzaran las primeras lluvias. La madrugada estaban frías, con la neblina que baja de los cerros como si fuera humo de pipa. Yo me levantaba temprano a eso de las 5 porque tengo unas vacas y hay que ordeñar antes de que salga el sol. Un día, mientras amarraba la ternera, lo escuché por primera vez. Un zumbido como el de un panal grandote, pero más profundo, más parejo. No venía de un lado en particular. Parecía que estaba en el aire flotando.
Pensé que era cosa del viento o tal vez un transformador tronando allá en el poste viejo que está cerca del encino grande, pero a la noche siguiente lo volví a oír. Y la que sigue también, como a las 3 o 4 de la mañana cuando todo está en silencio. Luego empezaron los sangrados. Primero fue el hijo del chato, un escuincle de 7 años que amaneció con la almohada empapada en sangre. Pensaron que se había dado un golpe, pero no tenía ni un rasguño. Luego le pasó a la niña de los Hernández. Y luego a mi nieta, a la más chiquita, a Lupita. Ella se despertó llorando, con la sangre chorreándole por la nariz como si lo hubieran golpeado. En el pueblo empezaron los chismes como siempre. Que si el agua tenía algo, o que si había una fuga de gas. Lo raro es que solo le pasaba a los niños. Era una madrugada. Me había quedado dormido en la noche, en el porche, tomando café con piquete porque no podía pegar el ojo. Eran como las 3:30 cuando empezó el zumbido. Esta vez fue más fuerte. La verdad hizo que se me enchinara la piel. Y entonces la vi. Era una sombra cruzando por encima del encino viejo. Esa que está en la loma. El que nadie ha querido talar porque dicen que tiene años y años ahí. Desde antes de que llegaran los primeros colonos a nuestro pueblito. La sombra no tenía forma de pájaro ni de murciélago. Era como una mujer encorvada con los brazos largos, flotando despacito como si nadara en el aire. No hacía ruido, solo el zumbido que parecía salir de todas partes a la vez. Me quedé helado. No pude moverme, ni gritar, ni rezar. Solo veía esa cosa pasar como buscando algo. Y cuando se fue, sentí que algo me había robado el aliento. Esa misma mañana todos los niños amanecieron sangrando. Una vecina del pueblo fue la que dijo que en una choza abandonada cerca de las milpas era donde se escondía, refiriéndose a aquel ser, aquella bruja o entidad que acechaba a los niños. Al día siguiente convoqué a los hombres del pueblo. Les conté lo que vi. Pensaron que estaba loco, hasta que el viejo Lázaro, que apenas hablaba, dijo: esto mismo ya había pasado allá por el 58. Igualito, y fue hasta que quemaron el árbol. En esta ocasión, no se quemó un árbol, se quemó una choza. Nos juntamos varios con gasolina y leña y le prendimos fuego. No sé por qué razón costó trabajo. Por qué aquella maldita choza no quería agarrar. Pero al final ardió, y cuando cayó la última rama el zumbido paró. Así de golpe. No hubo más sangrados, ni más sombras, ni más zumbidos, pero el miedo se quedó, porque aunque a uno ya no suene, uno nunca olvida lo que vio. A veces siento que algo sigue rondando el rancho, que no se fue del todo, pero afortunadamente no se ha manifestado. Bueno, compa, hasta aquí le dejo mi relato. Gracias por dejarme contar esto. Un saludo a todos los que oyen tu programa, y si alguien más ha oído ese zumbido, hágamelo saber en los comentarios. Atentamente, Leandro Barragán, desde el Reparo, Michoacán. Lo prometido es deuda, y aún nos quedan 5 minutos para completar la hora de historias de relatos de terror de brujas reales. Aquí les tengo otra, de la Ciudad de México. Este relato comienza así. Hola, buenas noches. Primero que nada quiero mandarle un saludo con mucho cariño a mi mamá, y a mis 2 hermanas y a mi tía Mago allá en Tlaxiaco. Las quiero un montón y gracias por aguantarme siempre. Les escribo desde la Ciudad de México, donde llevo casi 2 años trabajando como repartidor en una app de esas de comida. Me llamo Emilio, tengo 23 años y aunque ya estoy medio acostumbrado al ruido de esta ciudad, todavía sueño con volver a Oaxaca algún día, aunque sea por un tiempo. Esta historia no me pasó directamente a mí, pero me la contó doña Tere, la vecina de mi mamá. Ella vive en el mismo barrio donde hace más de 40 años. Siempre ha sido como una tía para nosotros. Cuando me quedé sin chamba durante la pandemia, fue de las primeras en llevarnos caldito de pollo y tortillas recién hechas para calmar el hambre. Así que cuando habla uno escucha, y más cuando cuenta cosas como esta. Esto me lo contó como hace 4 meses cuando bajé a verla porque me iba a llevar unos tamales para traer a la ciudad. Estábamos ahí sentados en su corredor, ya oscureciendo, y me dijo: ¿te conté lo que le pasó a Tadeo, el hijo de mi comadre Luz? Le dije que no, y ella nomás se persinó y me empezó a contar.
Tadeo tiene 15 años. Vive con su mamá y su abuela en una casa que está como a unas 3 calles de donde vive mi mamá. Es un chamaco tranquilo, medio callado que siempre anda en bici. Lo que me dijo doña Tere fue que hace como 1 año a Tadeo le tocó vivir algo muy raro, algo que lo dejó medio oído por semanas. La cosa empezó una noche de lluvia, no muy fuerte, pero de esas que te deja la ropa oliendo a humedad. Según Tadeo, él estaba solo en la casa con su abuela porque su mamá se había ido a trabajar en el turno de la noche a la clínica. Era cerca de la 1 de la mañana cuando escuchó que tocaron la puerta. 3 golpecitos secos. Toc, toc, toc. Pensó que era la lluvia o el viento, pero al ratito, otra vez. Toc, toc, toc. Se asomó por la cortina y ahí estaban 2 hombres parados frente a la reja. No se movían, nomás miraban hacia la puerta. Dice que no tenían paraguas, ni impermeable, ni nada. Y lo que más le sacó de onda es que aquellos hombres no tenían ceja. Ninguna. Tenían las caras lisas como de muñeco y los ojos muy raros, como si no estuvieran viendo nada, como si miraran a través de uno. Uno de ellos habló con una voz ronca y dijo: «Muy buenas noches. ¿Puede salir la señora Margarita?» Tadeo brevemente no abrió. Del miedo se quedó helado. Su abuela estaba dormida, o al menos eso creyó él. Al final los hombres se fueron, caminando lento y sin voltear. La segunda noche a la misma hora regresaron. Pero esta vez no tocaron. Nomás estaban ahí, como si esperaran. Otra vez preguntaron por la señora Margarita. El mismo tono, la misma mirada vacía, pero ahora eran 3. Tadeo despertó a su abuela. Le dijo que había gente afuera que la buscaban. Ella se asomó por la ventana, pero no dijo nada. Solo se quedó viéndolos, algo pálida. Luego cerró la cortina, lo abrazó y le dijo algo que a él le pareció muy raro: «Si vienen mañana, no me detengas». Y dicho y hecho, la tercera noche volvieron. Esta vez Tadeo ya no pudo con el miedo. Quiso llamar a su mamá, pero no tenía señal. Despertó a su abuela, pero ella ya estaba sentada en la sala, vestida con su rebozo, como si los estuviera esperando. «Ya es hora», dijo. Salió, abrió la puerta como hacia ellos y simplemente desapareció, así como lo oyen. Tadeo corrió tras ella, gritó, pero cuando cruzó el umbral de la casa, ya no había nadie. Ni su abuela, ni los hombres, ni las huellas. Solo la calle vacía y un olor fuerte, como a tierra mojada con copal. La buscaron por días, pegaron carteles, fueron a la radio local, hasta trajeron a los de Protección Civil, pero fue en vano. Nadie ni nada la vio salir del pueblo. Nadie la vio en el camión. Absolutamente nadie. Doña Tere dice que la mamá de Tadeo todavía guarda su rebozo, colgado en la silla donde se sentó esa última noche, y que cada tanto Tadeo cree escuchar los golpecitos en la puerta como si lo vinieran a buscar. A él esta vez. No sé si sea verdad o lo mejor fue una forma rara de decir que la señora Margarita ya se iba a morir. Tal vez fueron ladrones o gente con malas intenciones. Pero también hay quienes dicen que hay seres que vienen por las almas que ya no tienen pendientes en este mundo y que se anuncian antes con respeto pero sin rostro. Sobre todo, son las almas que son brujas en otra vida las que tienen este privilegio de ser escoltadas hacia la otra vida. Este relato me dejó pensando mucho, sobre todo porque me acordé que mi abuela también se llama Margarita. Con este relato damos por terminada la sesión de esta noche. Relatos reales de brujas. Si te gusta o si te gustó este contenido, por favor suscríbete y me ayudarías muchísimo que compartas este podcast con 3 personas a las cuales tú sabes que les gusta los relatos de miedo, las historias de terror y que quieren escuchar relatos originales de miedo. Esto fue Relatos Noctámbulos.
Antes de terminar, recuerda poner tu amuleto debajo de tu almohada como símbolo de protección para evitar que cualquier energía que se haya llegado a colar en la transmisión de esta noche te llegue a molestar. Que pases una excelente noche. Esto fue Relatos Noctámbulos.